24. Pero ellos creen que existe paz y prosperidad y que ya ocurrió el juicio y la eliminación de todos los malos, ¿verdad? Y que ahorita está concerniente a la conversión de Israel. Bueno, ninguna de estas cosas ha ocurrido, porque este es el tiempo que estamos viviendo. A lo menos yo no miro donde hay paz. Ahorita hay guerras y rumores de guerra, ¿verdad? En todo el mundo. Yo no miro que hay prosperidad, mucho menos aquí en Estados Unidos. Estamos batallando, ¿verdad? Con los cheques, no nos alcanza. El juicio y la eliminación, pues esto casi viene siendo doctrina de los testigos de Jehová y algunos adventistas también, que dicen que ya ocurrió esto. Es mentira. Pero ellos creen que Jesucristo ya vino secretamente, invisible, que lo ponen en diferentes fechas, pero nada de esto se ha llevado a cabo. Y la conversión, ¿verdad?, de Israel, Israel sigue siendo Israel, y siguen algunos no creyendo en Jesucristo como el Hijo de Dios. Pero luego tenemos los postmedianistas, y los postmedianistas, pues ellos creen, ¿verdad?, que todavía falta en llegarse el tiempo del rapto. Ya expliqué bien todo esto, por lo que no voy a gastar tiempo en ello. Y el establecimiento del reino y el juicio final. Bueno, esto la Biblia nos lo enseña. Ya estuvimos viendo bastante sobre eso cuando estudiamos Mateo capítulo 24 y también cuando di la introducción a los Apocalipsis. Esto de aquí es lo que la Biblia enseña. Y dicen que la pregunta que se me hace, bueno, ¿por qué cree usted esto, hermano Ildefonso? Que esto es lo que enseña. Los 1000 años, que es el año milenio, ¿verdad? Los 1000 años es un lenguaje figurativo, y esto es lo que vamos a estar viendo en esta mañana. Es un lenguaje figurativo. En esta enseñanza creemos y enseñamos que la iglesia de Cristo ya se estableció en el año 33, porque así lo enseña la Biblia. Y claro que podemos poner versículos aquí, ¿verdad? Génesis 3:15, Isaías capítulo 2, del 1 al 4, Miqueas capítulo 4, 1 al 4, Daniel capítulo 2, versículos 44 y 45, Mateo capítulo 16, Marcos capítulo 9, versículo 1, Hechos capítulo 2, versículo 9 al 9. Versículos que ya conocen ustedes. Un lenguaje figurativo, como digo, ahorita vamos a ver un poquito más de esto. Enseñamos que Cristo sí habrá de regresar, porque Él lo ha dicho en Hechos capítulo 1, versículo 11 en adelante. Y también hay varios versículos en donde el Nuevo Testamento nos enseña que Jesucristo habrá de regresar por segunda ocasión. Apocalipsis capítulo 1, versículo 17 dice que todo ojo lo verá. No va a ser secretamente, no va a ser ningún tipo de rapto. Y claro que cuando venga, va a haber un juicio final. Hechos capítulo 17, versículo 30 en adelante, dice que Jesucristo es el varón designado para que sea juez, es decir, un juicio final. Apocalipsis capítulo 20, del 11 al 15, hay un juicio final. Segunda de Pedro capítulo 3, versículo 10 en adelante, un juicio final. Y claro que segunda de Pedro habla de cielos nuevos y tierra nueva, y esto claramente, ¿verdad?, se está refiriendo al cielo, porque en el juicio final es cuando la gente se va a ir al infierno o se va a ir al cielo. Y claro que Dios no va a mandar a nadie a estos lugares, y nosotros mismos en la tierra hemos escogido a donde queremos ir. Porque muchos dicen, bueno, Dios es un Dios injusto porque nos va a castigar. Dios no castiga a nadie. Lo que sucede es que Dios permite que las consecuencias de nuestro pecado vengan sobre nosotros. Y si eso para la persona es un castigo de Dios, no lo es, porque ellos mismos se han puesto de castigo sobre encima de ellos. Ellos mismos, por las obras que hicieron en la tierra, serán juzgados y se irán a este lugar, si acaso no hicieron lo que Dios dice. Por eso Mateo capítulo 7 y versículos 13 y 14 dice que el camino hacia acá es angosto, el camino hacia acá es ancho. Por lo que esto es lo que estamos viendo en el capítulo 20.
seguir al texto. Y claro que hay mucho más que decir sobre esto, ¿no? Yo solamente les di un poquito del primerenio, pero quizás cuando hablen con personas de esta doctrina saquen un poquito más, pero viene siendo lo mismo, viene siendo igual, falsa doctrina. Y dice la palabra de Dios lo siguiente en Apocalipsis capítulo 20, y parece que nos quedamos en el versículo 3 la última vez que acabamos aquí, porque estuvimos viendo que el versículo 2 dice: y prendió al dragón. Y claro que estuvimos viendo que el dragón aquí se viene a el apóstol Juan lo describe de varias maneras. Apocalipsis capítulo 12 versículo 9, noten cómo describe Juan al diablo. Y fue lanzado fuera el gran dragón, la serpiente antigua, que se llama el diablo y Satanás, el cual engaña al mundo entero. Fue arrojado a la tierra y sus ángeles fueron arrojados con él. Y claro que sabemos bien que cuando se usa el gran dragón, se está refiriendo a lo feroz que es, a lo fuerte que es el diablo. Si uno piensa, ¿verdad?, que va a engañar al diablo, está equivocado. Porque el diablo tiene poder, y estamos hablando un poquito más de eso. La serpiente antigua, pues aquí se está refiriendo a que es calumniadora, y que también es que es astuta, es decir, los engaña muy fácil. Y que se llama el diablo, pues el diablo, la palabra diablo quiere decir el acusador, uno que viene a acusar. Y Satanás, pues ya entendemos bien lo que se refiere, ¿verdad? Por lo que Apocalipsis 12 claramente nos enseña los nombres del diablo. Por lo que, regresando a Apocalipsis capítulo 20 versículo 12, prendió al diablo, la serpiente antigua, que nos da a entender que es con astucia actuado en contra del imperio romano, los ha engañado, y que es el diablo y Satanás, y lo ató por 1000 años. Aquí empezamos con los 1000 años. Ahora, es figurativo esta frase aquí: y ató al diablo por 1000 años. Y quiero que entendamos una cosa, porque la astucia de esta gente que son premilenialistas y postmilenialistas, la manera en cómo ellos nos enseñan, ¿verdad? Solo que tenemos que regresar a Apocalipsis capítulo 12 y versículo 12. Y note lo que dice la palabra de Dios. En Apocalipsis capítulo 12 versículo 12 dice la palabra de Dios lo siguiente: por lo cual alegraos, cielos, y los que moráis en ellos. Ay de los moradores de la tierra y del mar, porque el diablo ha descendido a vosotros con gran ira, sabiendo que tiene poco tiempo. Y aquí es donde empieza todo. ¿Okay? Tenemos frases, tenemos que interpretar bien las palabras poco tiempo, 42 meses, 1260 días. ¿Y a cuáles vas? Tiempo y medio tiempo. Todo esto se refiere a lo mismo. Poco tiempo, 42 meses. Apocalipsis, que es capítulo 12, versículo 2. Esto es Apocalipsis capítulo 12 y versículo 3. Poco tiempo, el que estamos viendo ahorita, ¿verdad? Pero todo esto, hermano, se refiere a lo mismo. Y se está refiriendo
desde el tiempo que empieza con el imperio romano, ¿okay? Hasta que llega a su derrota, es decir, de Satanás. Y digo todo esto porque cuando usted se confronta con un premilenialista o con un postmilenialista, ellos van a tratar de enseñar de que esto se va a llevar a cabo cuando ya empiece el juicio final. Y no está hablando del juicio final, está hablando de un juicio. Y este es el juicio, ¿verdad?, de la primera bestia, de la segunda bestia y de Satanás. ¿Okay? Y esto claramente lo podemos ver en Apocalipsis capítulo 20 versículos 9 y 10. ¿Okay? Pero lo que a eso está refiriendo. Por eso digo yo, ¿verdad?, que la palabra del Señor nos enseña que el 1000 años es un lenguaje figurativo. Cuando nosotros regresamos, por ejemplo, Apocalipsis capítulo 13 versículo 5, note lo que Satanás está haciendo durante este tiempo. Y todo esto, hermano, si usted va al libro de Daniel, ya está profetizado. Daniel capítulo 7 versículo del 21, que es hasta el fin del capítulo, ya está profetizado de el tiempo de estos reyes, que es el imperio romano. Solo que todo esto, ¿verdad?, miramos nosotros que se refiere a nuestro tiempo, es decir, un lenguaje figurativo que se refiere, ¿verdad?, desde el tiempo que la iglesia de Cristo se inició. Porque recuerden, la iglesia de Cristo, según Daniel, capítulo 2, versículos 44 y 45, sería establecida en los días de estos reyes, de quien del imperio romano. Solo que se empieza, y claro que habla de la persecución, iba a venir por medio del imperio romano y por medio de Domiciano. Algo fácil de entender, pero cuando hablamos con personas que tienen mentes torcidas y malos deseos en enseñar lo que la palabra nos enseña, miramos nosotros que si no tenemos cuidado, vienen y nos engañan con versículos acá y con versículos allá. Los llevan a Mateo capítulo 24, los llevan a Tesalonicenses capítulo 4 y vienen a terminar finalmente con el capítulo 20 de Apocalipsis. Pero es todo lo que nos está enseñando, la misma guerra que ya hemos hablado bastante de esta guerra espiritual, que es la guerra del Armagedón. Apocalipsis capítulo 16 y versículo 16. Por lo que miramos nosotros que en el versículo 2, el lenguaje, número 1, es lenguaje figurativo. Número 2, los 1000 años es el mismo concepto de todo lo que hemos visto hasta este momento, concerniente a poco tiempo, 42 meses, 1260 días y tiempo y medio de tiempo. Es lo mismo, las frases son, vienen a equivaler a lo mismo, a los 1000 años. ¿Okay? Porque dice aquí, por lo cual alegramos cielos. Bueno, estoy viendo el 12, ¿verdad? Capítulo 20, versículo 2. Y prendió al dragón y la serpiente antigua, que es el diablo y Satanás, y lo ató por 1000 años. Ya aquí miramos nosotros que empieza. Ahora, la atadura de Satanás, no pensemos que Satanás va a estar en hibernación, ¿verdad?, hibernating, y que no va a hacer nada, porque usted bien sabe que la Biblia nos viene a amonestar de que el diablo anda como el león rugiente. 1 Pedro capítulo 5 versículo 8. De ninguna manera piense usted que el diablo no tiene poder. Ya no tiene poder, como dice aquí, para engañar a las naciones.
Desde este momento en adelante ya ha sido puesto en su lugar, como dice el texto, pero todavía tiene poder. Tiene poder para destruir nuestras vidas. Y lo hace por medio del vicio, por otras cosas, ¿verdad?, que vienen a cabo. Solo que no pensemos que por causa de la atadura de Satanás, que Satanás no tiene poder. Sí tiene poder, hermano. Y anda tratando de destruir a la iglesia. Versículo 3. Y lo arrojó al abismo, y lo encerró y puso su sello sobre él, para que no engañase más a las naciones. Ahí está lo que estaba hablando. Noten, la atadura de Satanás fue para que ya no engañase más a las naciones. Ya no tiene el poder. Es decir, usted y yo tenemos la confianza que ya no se va a levantar ninguna nación como se levantaron en aquel entonces, como fueron los asirios, los babilonios, los medo-persas. Ninguna nación se va a levantar, aunque Rusia anda tratando, ¿verdad?, de querer recopilar todo su terreno que perdió. Ya no tienen ese poder. Satanás ya no tiene el poder para ayudarles para que lleguen a ese punto, porque tienen que tratar con la fuerza con Dios, ¿verdad? Solo que el 3 dice, no engañarse más a naciones hasta que fuese cumplido los 1000 años. Entonces miramos nosotros que va a llegar un tiempo cuando esto se va a terminar, y después de esto debe de ser desatado por un poco de tiempo. Ahora, ¿qué quiere decir? ¿Que va a haber 7 años de gran tribulación? No quiere decir esto aquí, porque aquí es donde tratan de poner este pensamiento en la mente de la persona. Esto no quiere decir que van a ser 7 años, ¿verdad?, en donde Satanás va a estar suelto, porque ahí es en donde acomoda el postmedianista lo siguiente. Dice, durante ese tiempo, Satanás va a andar libre, y Satanás va a tratar de engañar a los judíos que son que se les está predicando el evangelio para que no vayan a obedecer, y también para que las demás personas que se les va a dar la segunda oportunidad no vengan a obedecer el evangelio. Bueno, el texto no enseña eso, ¿okay?, sino que dice debe ser desatado por un poco de tiempo. El poco de tiempo, vemos nosotros que el versículo 4 dice, y vi tronos y se sentaron sobre ellos los que recibieron facultad de juzgar, y vi las almas de los decapitados por causa de testimonio de Jesús y por la palabra de Dios, los que no habían adorado a la bestia ni a su imagen, que no recibieron la marca en su frente ni en sus manos, y vivieron y reinaron con Cristo por 1000 años. Esto quiere decir entonces que ya el Imperio Romano va a ser tratado con el Imperio Romano, con la primera bestia, falso profeta, y con Satanás mismo, y que van a ser victoriosos. La palabra tronos ahí no se refiere a los tronos del juicio, después del juicio final, sino que se refiere, la palabra tronos, que es la palabra griega, ¿verdad?, tronos, se refiere a un tipo de poder para poder juzgar, una capacidad para poder juzgar. Pónganse a pensar, el cristiano antes de este tiempo tenían poder, pero no se había manifestado claramente por causa del Imperio Romano y la manera en cómo los trataban. Usted ha leído el libro de las catacumbas por Gibson, el autor Gibson, se dará cuenta que el cristiano sufrió demasiado. Se miraba que no tenía poder, pero era cristiano. Como hoy día, ¿verdad?, la Biblia enseña que el cristiano, nosotros, somos quienes tenemos el poder. Somos quienes, el que vive dentro de nosotros es mucho más poderoso que el que vive afuera. 1 Juan capítulo 4, versículo 4. Se nos enseña que nosotros somos más que vencedores. Si Dios con nosotros, ¿quién contra nosotros? Romanos capítulo 8, versículo 31. Ahora, algunos de nosotros creíamos eso, otros no creímos eso por causa de lo que nos está pasando en nuestra vida. Si yo estoy sufriendo demasiado en mi vida,
si estoy batallando con mi trabajo, etcétera, ¿verdad? No llegar a tener un pensamiento claro y fijo, ¿verdad?, de que yo soy más que vencedor, porque estoy sufriendo. Pero el cristiano es más que vencedor. El cristiano tiene poder, pero tiene que entender que ese poder es espiritual. Es espiritual. No es poder, ¿verdad?, de que uno, bueno, yo soy más que el presidente. No, es espiritual. Y esto es lo que el texto nos está tratando de enseñar. Porque de este tiempo en adelante, miramos nosotros, ¿verdad?, de que la iglesia abiertamente pudo ya practicar la adoración a Dios y pudo llevar a cabo todo conforme a la voluntad de Dios. Y claro que viene desde la derrota de Domiciano. Estamos hablando de los 81, ¿verdad?, después de Cristo, y lo miramos todo, ¿verdad?, hasta el tiempo de ¿quién? De Constantino. Ya estamos hablando de los 325, y aquí empieza, ¿verdad?, otro problema. Y claro, ¿verdad?, que aquí es donde ya comienza a elevarse, ¿verdad?, elevarse la iglesia católica, o la iglesia en general, porque eso es lo que Constantino quiso hacer, que hubiera una sola religión, y ya miramos nosotros el catolicismo. Pero de este tiempo, miramos nosotros, ¿verdad?, que hubo paz entre el cristiano, es decir, se pudo adorar abiertamente, etcétera, etcétera. Solo que miramos nosotros que este versículo nos está enseñando que los cristianos fueron victoriosos, porque Satanás y todo lo del imperio romano ya se pusieron ¿en qué? Apocalipsis capítulo 20, versículos 9 y 10. Ya se pusieron en check, es decir, ya están atados. Y esto es lo que habla el versículo 4 y 5, ¿no? Lo estoy tratando de hacer lo más simple que pueda, pero si acaso tiene alguna pregunta o comentario, levanten la mano y pues la trato de contestar. Porque al entrar en estos versículos hay varias preguntas que hacer. Número uno, ¿a qué se refieren los tronos? Pienso que ya le he contestado la pregunta. La segunda pregunta, ¿verdad?, ¿qué tipo de juicio recibieron aquí las personas de las cuales se está hablando? Bueno, el juicio que ya estuvimos hablando de Apocalipsis 20, 9 y 10. ¿Quiénes fueron juzgados? El imperio romano y el falso profeta, que es Domiciano. Ellos fueron juzgados y Satanás mismo fue juzgado. Pero noten que Satanás y sus ángeles, sus demonios, según 2 Pedro 2:4, están reservados ¿dónde? En prisiones de oscuridad. En segunda de Pedro, capítulo 2 y versículo 4 dice: pero si Dios no perdonó a los ángeles que pecaron, sino que arrojándolos al infierno, los entregó a prisiones de oscuridad para ser reservados al juicio. Noten que habla de un juicio, pero que no se llevó a cabo un juicio ya con Satanás y sus ángeles. Sí, para que Dios los haya arrojado del cielo, según como dice Apocalipsis 12, versículo 15, a la tierra. Eso quiere decir que ya hubo un juicio. Bueno, eso implica varias cosas. Número uno, que en el cielo hay ley. Porque según Romanos capítulo 5, dice: en donde no hay ley, ¿qué? No hay pecado. No hay pecado. Donde no hay ley, no hay pecado. Entonces quiere decir que en el cielo hay ley, y Satanás violó esa ley de Dios y sus ángeles que le siguieron y pecaron. Y por causa de su pecado fueron juzgados y fueron arrojados a la tierra. Solo que entonces, ese es el juicio del cual está hablando Apocalipsis capítulo 20, versículos 4 y 5. Porque yo sé bien que van a venir personas a decir: bueno, ¿qué tantos juicios van a haber? Lo primero que le van a decir, y pónganse listos en esto: ¿qué tantos juicios va a haber?
Y usted le dice, pues uno. Entonces dice, entonces usted concuerda con lo que me enseñas, porque aquí es el juicio final. Pero no es el juicio final ahí. Es un juicio que se le está dando a Satanás y al imperio romano. Porque note lo que dice, ¿verdad? Una vez más, el versículo 4 de 2 de Pedro, hasta que venga el juicio final. Y allá en Apocalipsis capítulo 20 no habla de juicio final. Si habla de un juicio, vuelvo a leer el versículo 4, y vi tronos, y se sentaron sobre ellos los que recibieron facultad de juzgar, y vi las almas de los decapitados por causa del testimonio de Jesús y por la palabra de Dios, los que habían adorado a la bestia, a los que no habían adorado a la bestia, perdón, ni a su imagen, y que recibieron la marca en sus frentes ni en sus manos, y vivieron y reinaron con Cristo por 1000 años. Por lo que se habla de este juicio. Segunda pregunta contestada. ¿Qué significa los tronos? Ya la contestamos. ¿Qué significa este juicio? Ya lo contestamos. ¿Quiénes son los que reinan con Cristo? Bueno, Juan contesta esta misma pregunta. Dice aquí que los que están reinando con Jesucristo son los que no recibieron la marca en sus frentes ni en sus manos, y vivieron y reinaron con Cristo 1000 años. Pero más adelante dice, y vi las almas de los decapitados. Y aquí la palabra decapitado literalmente quiere decir, hermanos, que les cortaron la cabeza. Es lo que quiere decir aquí. Por causa del testimonio. Solo que estos son los cristianos que permanecieron fieles a pesar de toda la persecución que hubo de parte del imperio romano, y ellos permanecieron fieles hasta la muerte. Y según la palabra del Señor, ¿dónde se encuentran estas almas? Porque aquí también hay potencia de una falsa doctrina, la cual ya se empezó en la iglesia de Cristo. Y déjenme explicarles un poco, quizás más adelante estudiemos un estudio sobre esto. La Biblia nos habla del Hades. Aquí está la cima, el lugar que se llama paraíso y tormento. A todo este lugar se le llama Hades. Esto lo vemos en Lucas, capítulo 16, versículos 19 hasta el 30. Digamos que aquí Jesús menciona en Lucas capítulo 23, versículo 43, junto con Hechos 2:27. Este lugar, lo miramos que Lucas lo menciona en capítulo 16, y también segunda de Pedro lo menciona en 2:4. Lucas capítulo 8, versículo 31 lo menciona. Yo creo que es un suficiente, ¿verdad? Ahí está. Bueno, ¿dónde están las almas de los decapitados? Aquí, los fieles, según la palabra del Señor. Pero últimamente se ha enseñado, ¿verdad?, de que esta parte de aquí, ha sido llevada al cielo con Jesucristo, y ahora se encuentra aquí. Y aquí están las almas con Jesucristo. Esta falsa doctrina no se le llama la doctrina del medio Hades. Ya se empezó a enseñar, se enseña en la iglesia de Cristo. La Biblia nunca nos enseña de eso. Ahora hay versículos que se usan, ¿verdad? Por ejemplo, Filipenses capítulo 1, segunda de Corintios capítulo 8,
hasta el capítulo 5, versículo 8 en adelante, pero la Biblia nunca nos habla de esta doctrina, ¿okay? Del medio Hades. O sea que estos son los que van a recibir, cuando venga el juicio final, estos van a venir del cielo, estos van a resucitar, y regresamos, ¿verdad?, a la doctrina de que del postmedianismo y premidianismo, y también la doctrina de los testigos de Jehová. ¿Quiénes son los que van a venir con Jesucristo y se van a quedar en el cielo? Los 144 días. ¿Entendemos todo esto? Yo sé que es un enredo tremendo, hermano, esto, y espero, ¿verdad?, que lo puedan más o menos entender, pero si no, también más adelante vamos a estar estudiando sobre todo esto, pero únicamente se los quise traer para que ya estén conscientes de esta doctrina falsa que le está enseñando. Y claro, ¿verdad?, que usted cuando va a un funeral, ¿qué es lo primero que escuchan, verdad? Pues ya está allá con Dios en el cielo. En el cielo ahorita no hay nadie. No hay nadie. Dios lo ha criado. Yo me acuerdo cuando Celina allá de Corpus murió, no, ya le está cantando Dios en el cielo. Mentira. Mentira, porque no se encuentra este concepto en el Nuevo Testamento, ni aún en el Antiguo Testamento. Y si se encuentra, ¿dónde están los versículos que lo enseñan? Pregunta o comentario, hermano, porque el tiempo ya se me ha acabado. Pregunta o comentario. Mano Alex. Es probable, hermano, que estén enseñando esto por lo que Apocalipsis capítulo 6, a partir del versículo 9 y 10, habla de las almas que estaban bajo del altar. Es Juan, ¿verdad?, que está viendo eso. Y dice que le decían al Señor: ¿hasta cuándo vengarás nuestra sangre sobre la tierra? Se les dieron vestiduras blancas a este tiempo. Es posible que estén agarrando de ahí para enseñar que están en el cielo. Pues, sí. Entonces, por eso hay que bien desglosar bien a qué se está refiriendo ahí eso. Porque si no se contradeciría la palabra, porque dice que nadie está en el cielo. Bueno, cuando llegamos a un capítulo, ¿verdad?, estuvimos viendo de que el altar se refiere a donde están. El altar no dice que está en el cielo. El altar, por ejemplo, aquí en este lugar de paraíso, no hay ninguna descripción concreta en qué es lo que vemos que se encuentra allí. No hay ninguna definición concreta. Sabemos que es un paraíso, pero aparte de eso, ¿verdad?, no hay enseñanza concreta. Jesucristo ahí estuvo. Ahora, yo estoy de acuerdo que la palabra del Señor enseña de que en el cielo, ¿verdad?, está Dios y Cristo. Están sentados enseguida uno al otro. Porque cuando Cristo antes de morir, ¿verdad?, dijo: Padre, glorifícame con la misma esencia que tuve contigo antes de descender a la tierra. Entonces eso nos presenta una pregunta: ¿en dónde está Dios? ¿Y para dónde fue Cristo? Tenemos que asumir bíblicamente de que fue a estar con el Padre, y el Padre está en el cielo, porque dice Isaías capítulo 66 y versículo 1, ¿verdad?, en que el cielo es el lugar de la morada de Dios y la tierra su estrado. Solo que para mí son los únicos que están allí en el cielo, pero los que están con Jesucristo, unidos con Jesucristo y reinando, ¿verdad?, no quiere decir que estén en el cielo con Cristo, sino que están en paraíso. Porque si decimos nosotros que están con Cristo, entonces tenemos que probar que hay esta enseñanza, la del medio Hades. Y en ninguna parte del Nuevo Testamento nos enseña a nosotros que esto ha ocurrido, que ya se ha apartado el Hades, ¿verdad? El medio del Hades se ha ido con Cristo y lo demás se queda aquí. Esa es mi manera de explicar eso. Sí, las almas que mueren, ¿verdad?, van a estar con Cristo, como Pablo dice, ¿verdad? Para mí el morir que
Dice, el vivir es ganancia, ¿verdad? Pero el morir es bien porque voy a estar con mi Señor. Voy a estar con el Señor. Y lo vuelvo a repetir en 1 Corintios capítulo 5, versículo 8. Pero vuelvo a repetir, cuando nosotros estemos en el paraíso, ya, para mí estamos con Dios. Porque ese lugar Dios lo preparó para sus hijos fieles. Debe tener acceso, ¿no? ¿Mm? Debe tener acceso el Padre, el Hijo, entre el Hades, entre el paraíso, ¿verdad? Donde están descansando las almas, los que mueren en el Señor, y el cielo. Pues debe de haber, la Biblia no lo enseña, pero debe de haber comunión, porque al estar descansando en el paraíso, pues son los hijos de Dios, los que murieron siendo fieles. Ahí está Abraham, y fue lo que vio el rico. Dice que vio a Abraham y a Lázaro en su seno. Entonces, debe de haber una perfecta comunicación entre ellos. Por eso digo, hay ausencia, ¿verdad?, en todo eso. Sí. La Biblia no nos enseña qué tipo de comunicación hay de donde está Cristo y el Padre con el paraíso. Pero es probable que ellos estén agarrándose ahí para enseñar eso, ¿verdad? Que la Biblia no enseña. Pero sabemos bien que Jesucristo tiene la llave de ¿quién? De Del Hades. Es decir, Él tiene autoridad sobre el Hades, tanto el paraíso como el lugar de tormento. Solo que no sabemos si acaso hay salidas o entradas, eso no lo ignoramos. ¿Me entiendes? La Biblia no nos enseña nada de eso. Pero sí nos enseña que seamos fieles y que si morimos vamos a ir al paraíso y que después de que venga Jesucristo, el Hades va a entregar a todos sus muertos. Eso quiere decir el paraíso y el Hades, el lago del tormento, ¿verdad?, para ser juzgados. Y cada quien va a ir a su lugar, al cielo o al infierno. Son cosas difíciles, ¿verdad?, que en ocasiones pues no se pueden explicar muy bien por causa de la falta de información que tenemos. Hermano Merti. Puede ser también, hermano, recordemos el Antiguo Testamento, ¿verdad?, los sacrificios en los altares, los holocaustos. Y aquí estos cristianos fueron mártires, fueron santificados por la palabra de Dios. Entonces, recordando que el Apocalipsis es simbólico, también puede que por ahí esté el pensamiento de Juan, ¿verdad? Bajo el altar, estos cristianos fueron santificados, ¿verdad?, por la palabra de Dios, en los altares, pero recordando que es simbólicamente. Puede que por ahí también hay pensamiento. Y recuerden que la Biblia nos enseña, ¿verdad?, que los espíritus son de Dios. Ahora dice que el espíritu regresará a Dios. ¿A dónde? Pregunta, ¿a dónde va a regresar? ¿Al paraíso o a la morada donde está Dios? El alma sabemos bien que regresa al paraíso, porque Jesús dijo, de cierto, estás conmigo en el paraíso. Pero el Espíritu Santo vino a sacar el alma de quién? De Jesús. Romanos capítulo 1, versículo 4. El Espíritu eterno vino y resucitó a Jesucristo. Eso quiere decir que hubo una incorporación nuevamente del alma y también el cuerpo de Cristo, pero un cuerpo ya glorificado. Solo que todos los pedacitos uno tiene que estudiarlos, entenderlos según un concepto bíblico para que tenga sentido todo esto. Porque sabemos que el cuerpo se va a deshacer en la tierra, pero estamos hablando del alma y del espíritu, el que viene a dar fuerza al cuerpo y que viene a resultar el alma. Yo ya no tienes preguntas, no. Okay. Muy bien, el tiempo, déjame interpretar, hermano. Sí, hermano, algo que es, bueno, que yo entiendo, ¿verdad? Puede estar equivocado, pero aquí según Lucas de vuelta, ¿verdad?, que lo acaba de mencionar usted, 16, 22 y en adelante, aquí hay una diferencia. Sí van al mismo lugar, van al mismo lugar, pero el Lázaro es llevado al seno de Abraham y el rico al lugar de los tormentos. Y vemos que en el lugar de los tormentos alzó él su vista, que tiene vista ahí el rico, y mira al padre Abraham y lo reconoce. ¿Cómo lo reconoció? No sé, ¿verdad? Pero lo reconoció y habló con él. Y aquí no se habla de que Lázaro haya tenido un contacto con él, ni haya escuchado nada, ni nada. Pero lo que sí vemos es que
el rico estaba preocupado también por sus hermanos. Esto es lo que vemos, que estaba siendo atormentado y estaba preocupado por sus hermanos. Entonces, como estaba diciendo usted, ¿verdad? Y lo vemos en la Biblia, cuando una persona se muere, se va, según lo que entendemos aquí en la Biblia, se va al lugar de los tormentos o se va al seno de Abraham. Según lo que entiendo. Dígame si estoy equivocado, No. está bien, pero pues es lo que se entiende y es lo que está en la Biblia. Y también vemos, ¿verdad?, que aquí no hay, como dice la doctrina del purgatorio, ¿verdad?, que va a haber una segunda oportunidad. No hubo segunda oportunidad para este hombre rico. No hay, solo que hay muchas cosas que hablan de eso, ¿verdad? Un día espero traer un estudio sobre el Hades y para que así podamos ya estudiarlo muy bien. Pero mientras, les he dado pedacitos aquí, pedacitos allá, y espero que no los haya confundido. Si los confundí y no entendieron, me ponen de preguntas. Si se las puedo contestar, las contesto. Si no, pues ahí está Alex que le puede. Muy bien, hermano, que Dios nos bendiga y vamos a tomar.